donó al Perú 149 millones de francos para la ejecución de proyectos de cooperación. Parlamentarios de ese país se reunieron hoy con el presidente de la Comisión de Economía, Louis Chanching. Una delegación del Congreso de Bélgica, encabezada por el presidente de la Comisión de Economía de ese parlamento, Paul Heitry, realizó una visita protocolar a la sede del Legislativo. Aquí se entrevistaron con el presidente de este poder del Estado, Ricardo Marcenaro, y con el congresista Louis Chanching. Este último dio a conocer que la cooperación belga desarrolla 49 proyectos en nuestro país. Básicamente son dos los intereses bilaterales. El primero de ellos es que Bélgica ha reabierto el último año la cooperación con el Perú. Y para este periodo tienen unas donaciones que ascienden a 149 millones de francos belga al cambio en dólares, evidentemente. Y el otro interés que ellos tienen es recoger información de inversiones de largo plazo y básicamente en el proceso de concesiones en el tema de puertos. Chanching afirmó también que el acuerdo recientemente firmado con el Fondo Monetario Internacional garantiza que el Perú es un país confiable para los inversionistas extranjeros. Diferentes parlamentarios coincidieron en rechazar las declaraciones y pretensiones políticas de Alan García. Él tuvo la gran oportunidad histórica y le causó un gran daño a 22 millones de peruanos. No nos parece justo que ahora diga me arrepiento. Yo por eso lo comparo con qué ocurriría si Abimael Guzmán se arrepiente de los 25.000 muertos. Creo que eso no satisface a los familiares de todos los muertos que han habido consecuencia del terrorismo. Bueno, él causó un terrorismo económico que generó en 22 millones de peruanos la mayor pobreza, el mayor atraso, y ahora simple y llanamente propone como solución nuevamente lo mismo. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no se pronuncia sobre el pedido para ampliar plazo para completar los miembros del Tribunal Constitucional. El día 10 nosotros le solicitamos a la ministra de Justicia que solicitara a su vez a la Comisión Interamericana que se nos prorrogara el plazo, toda vez que nosotros recién hacía pocos días hemos asumido la presidencia del Congreso. Por el respeto que se merece la Comisión, consideramos que era necesario hacer un estudio profundo de este tema y fundamentalmente solicitar opinión de una serie de juristas y de personas que nos pudieran permitir tener una opinión formada. Esto fue tramitado inmediatamente a la ministra de Justicia. Esperamos que ya esta documentación haya llegado a la Comisión Interamericana y que, tal como ha sido en casos anteriores, porque he escuchado de algunas personas decir que cómo es posible que el presidente del Congreso, siendo abogado, no sabe que no existe prórroga, decir que existe la prórroga, que se ha otorgado a otros países, que esto es una costumbre que existe dentro de la Comisión Interamericana y que evidentemente esperamos que no se haga ninguna discriminación contra el Perú y por lo tanto estamos seguros que también se otorgará la prórroga, justamente por el respeto que se merece esta comisión. La Comisión Interamericana de Derechos de la OEA debe dar, de acuerdo a los precedentes, una prórroga de 60 a 120 días para que el gobierno tome una decisión sobre la reposición o no de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional. Así opinó el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro. Por el respeto que se merece la Comisión, consideramos que era necesario hacer un estudio profundo de este tema y fundamentalmente solicitar opinión de una serie de juristas y de personas que nos pudieran permitir tener una opinión formada. Esto fue tramitado inmediatamente a la ministra de Justicia. Esperamos que ya esta documentación haya llegado a la Comisión Interamericana y que, tal como ha sido en casos anteriores, porque he escuchado de algunas personas decir que cómo es posible que el presidente del Congreso, siendo abogado, no sabe que no existe prórroga, decir que existe la prórroga, que se ha otorgado a otros países, que esto es una costumbre que existe dentro de la Comisión Interamericana y que evidentemente esperamos que no se haga ninguna discriminación contra el Perú y por lo tanto estamos seguros que también se otorgará la prórroga, justamente por el respeto que se merece esta comisión.
Al cumplirse hoy el plazo para que el gobierno se pronuncie sobre la reposición o no de los exmagistrados del Tribunal Constitucional, el presidente del Congreso opinó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe dar una prórroga de 60 a 120 días. Por su parte, el exmagistrado Guillermo Rey Terry dijo que pese al aplazamiento, él ya ha cursado un pedido para que el caso pase inmediatamente a la Corte de San José. Ante el inminente vencimiento del plazo para que el gobierno peruano se pronuncie sobre la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Ejecutivo insiste en la necesidad de una prórroga. Para el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, la Organización de Estados Americanos debe acoger esta solicitud, considerando que existen precedentes en otros países de América Latina. Tal como ha sido en casos anteriores, porque he escuchado de algunas personas decir que cómo es posible que el presidente del Congreso, siendo abogado, no sabe que no existe prórroga, decir que existe la prórroga, que se ha otorgado a otros países, que esto es una costumbre que existe dentro de la Comisión Interamericana y que evidentemente esperamos que no se haga ninguna discriminación contra el Perú y por lo tanto estamos seguros que también se otorgará la prórroga, justamente por el respeto que se merece esta comisión. Mientras tanto estamos estudiando la documentación pertinente y tenemos que esperar que la comisión dé su resolución. Asimismo, para el titular del Legislativo, la posibilidad de que los tres magistrados, Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Reboredo, sean repuestos en sus cargos, no parece ser tan improbable. Existe la posibilidad que los miembros del tribunal destituidos pudieran regresar si es que ellos así lo solicitan. Recordemos que se trata de casos totalmente diferentes. El caso del doctor Nugent, por ejemplo, él renunció al tribunal. En el caso de la doctora Delia Reboreda, ella también se desistió del recurso de amparo. En consecuencia, cada caso es totalmente diferente. Esto justamente exige un estudio muy serio de la materia. Para el ex magistrado Guillermo Rey Terry, la prórroga puede ser viable sin necesidad de que la causa deje de tramitarse ante la Corte de San José. Dadas las dilaciones y considerando que no se vislumbra ninguna situación favorable a hacer caso a la recomendación, pedimos que definitivamente se pase el expediente al Tribunal de San José de Costa Rica. ¿Cuándo ha presentado usted ese documento? Este documento lo tiene la doctora Lourdes Flores hará unos 5 días y me imagino que lo debe estar presentando, que lo debe haber presentado ya. Increíble que el expresidente de la República, que generó la máxima inflación en la historia del Perú, quien dejó a un país sin reserva alguna, quien dejó a un país abandonado a merced de los grupos terroristas, que dejó a un país en un caos moral realmente espantoso, hoy día pretenda presentar fórmulas económicas y indicarnos de que él lo haría mejor. Él tuvo la gran oportunidad histórica y le causó un gran daño a 22 millones de peruanos. No nos parece justo que ahora diga me arrepiento. Hoy venció el plazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para restituir en sus cargos a los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional. El caso será resuelto después de estudiar la ampliación de 60 días de plazo solicitada por el gobierno. A las 00:45 del jueves 29 de mayo de 1997, la bancada de Nueva Mayoría, Cambio 90, destituyó a 3 miembros del Tribunal Constitucional, Delia Reboredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry. Los magistrados habían observado la no legalidad de una segunda reelección del presidente Alberto Fujimori el año 2000. Considerando esta una determinación irregular, los 3 magistrados, con el soporte de los congresistas de minoría, Lourdes Flores y Carlos Chipoco, denunciaron al régimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la misma que el 14 de diciembre pasado sugirió al gobierno restituir a los magistrados. Sin embargo, la representación peruana ha solicitado un plazo para observar este tema. Nosotros lo que hemos hecho es el día 10, le hemos solicitado a la ministra de Justicia que a su vez solicite a la comisión una prórroga del plazo. En consecuencia, estamos seguros de que la comisión nos va a otorgar la prórroga toda vez que recién hemos asumido la presidencia del Congreso hace muy pocos días. No nos parecía serio de nuestra parte que recién habiendo sido designados presidentes del Congreso, asumiéramos una posición sin haber estudiado el expediente. Esta prórroga, a mi modo de ver, y separándola de todo concepto jurídico,
tiene una sola función: esperar que llegue la orden presidencial, porque evidentemente nuestra restitución va a ser objeto o de una decisión del Tribunal de San José de Costa Rica, que se va a producir más temprano que tarde, o de una decisión del presidente de la República que, acatando la actual recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, tenga la suficiente lucidez de dar marcha atrás a los hechos y reponer no a nosotros, sino al Perú en la escala internacional que le corresponde como país constitucionalmente organizado. Los analistas sostienen que si el gobierno desacata la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José sancionaría al Estado peruano, ordenando la reposición de los magistrados destituidos. En todo caso, la prórroga será vista en sesión ordinaria del Consejo de la OEA la semana próxima en Washington. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, calificó de increíbles las declaraciones del expresidente Alan García Pérez en la entrevista exclusiva a Frecuencia Latina. No basta con que se arrepienta, pues Alan García afectó a 22 millones de peruanos y hizo un daño al Perú como no existía desde la época de la guerra con Chile. Creo que debería presentarse al país ante la justicia peruana, pero no para estar premunido de una inmunidad, de un privilegio. Él debería presentarse como todo ciudadano peruano es juzgado por los delitos que puede haber cometido, ponerse en manos de las autoridades peruanas y que sea el Poder Judicial quien decida si es inocente o es culpable. La posición de Colombia sobre el asilo de Alan García es muy conocida. Nosotros hacemos un seguimiento permanente de la política peruana y este es un elemento que en Bogotá analizan con el cuidado que el tema merece. La posibilidad del retorno del expresidente Alan García provocó reacciones encontradas entre los congresistas y el público peruano. Llama la atención que el presidente que dice que él quiere venir a defender a los trabajadores sea quien generó la peor inflación en la historia del Perú y por lo tanto quien más afectó a los trabajadores. ¿Quién nos recuerda las colas para comprar productos? ¿Quién nos recuerda las coimas que había que pagar por lo bajo para poder obtener algún servicio del Estado o algún producto alimenticio? ¿Quién nos recuerda la falta de agua y de luz en el Perú? ¿Quién nos recuerda el 85% de las carreteras abandonadas? ¿Quién nos recuerda el perro muerto a los organismos internacionales? Hemos escuchado ayer un discurso doble, por una parte diciendo que se arrepiente, pero por otro lado que cometería los mismos errores. Le brillaban los ojitos cuando señalaba de que había 9.500 millones de dólares en reservas. Ya me imagino él que nos dejó con reserva cero las maravillas que podría hacer con ese dinero. Y en el Congreso de la República, las reacciones sobre la reaparición del expresidente no se hicieron esperar. Que dejó un país en un caos moral realmente espantoso, hoy día pretenda presentar fórmulas económicas y indicarnos de que él lo haría mejor. Él tuvo la gran oportunidad histórica y le causó un gran daño a 22 millones de peruanos. No nos parece justo que ahora diga me arrepiento. Yo por eso lo comparo con qué ocurriría si Abimael Guzmán se arrepiente de los 25.000 muertos. Continúa en CCN. El exmandatario peruano Alan García Pérez dejó a nuestro país en un caos económico y social, lo afirmó el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, restó autoridad moral al expresidente Alan García Pérez, a quien responsabilizó del desastre social y económico que significó su gobierno. Nos ha llamado poderosamente la atención, no sabíamos si estábamos ante un programa serio o ante un programa cómico, porque resulta increíble que el expresidente de la República, que generó la máxima inflación en la historia del Perú, quien dejó a un país sin reserva alguna, quien dejó a un país abandonado a merced de los grupos terroristas, que dejó a un país en un caos moral realmente espantoso, hoy día pretenda presentar fórmulas económicas y indicarnos de que él lo haría mejor. Él tuvo la gran oportunidad histórica
y le causó un gran daño a 22 millones de peruanos. De otro lado, el presidente del Congreso también se refirió a que el asilado ex primer mandatario tergiversa la petición que hace el Papa con respecto a la deuda externa. Hemos visto los ojos brillantes cuando recuerda que el Perú tiene 10.000 millones de dólares y él dejó al Perú sin reservas. Ya me imagino lo que él podría hacer con esas reservas. En segundo lugar, cuando dice que habría que nuevamente patear el tablero y atacar a los organismos internacionales. Y además ha hecho una mala referencia al Papa. El Papa lo que dice que hay que dialogar con los organismos internacionales a fin de buscar que evidentemente alivien la deuda, pero no la actitud que él asumió, que unilateralmente decidió no pagar. Y por otro lado ya sabemos que él admiraba a los movimientos terroristas y así lo han manifestado miembros de su grupo político. Y ya sabemos las fugas que hubo en los penales o las matanzas que hubieron en los penales, y estoy seguro que el Perú no quisiera que regresáramos a ese estado tan caótico en el cual se vivió el país. ¿Y otras iniciativas que planteará la mesa directiva? Sí, así espero. El día de mañana se está reuniendo la mesa directiva a fin de convocar a la comisión permanente para el día jueves. El tema que se vería fundamentalmente es el caso del señor Lajo, y yo estoy proponiendo que, como ustedes saben, que esa comisión sea integrada por 3 personas, como es costumbre, pero que 2 de ellos sean de minoría, de forma tal de que sea la minoría quien contribuya a establecer con toda claridad la situación del congresista Lajo. ¿Tiene usted los nombres de los representantes de minoría que van a integrar este subgrupo de trabajo? No, recién cuando la mesa directiva se reúne el día de mañana se fijarán los nombres y serán propuestos a la comisión permanente, y dependerá, por cierto, de la votación de todos, ¿no? ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del doctor Alan García de Bélgica? Sí, nos parece realmente increíble que el señor Alan García ahora diga, por un lado, que se arrepiente, pero por otro lado proponga exactamente las mismas fórmulas, porque dice que se arrepiente de las barbaridades que hizo en su gobierno, pero por otro lado plantea nuevamente que él se pelearía con los organismos internacionales, que nuevamente debería existir controles de precios en el Perú y que debería establecerse algún sistema para, según él, proteger a la industria nacional, y eso nos imaginamos que sería nuevamente crear o el dólar MUC o alguno de esos sistemas de subsidio. Por lo tanto, por un lado dice que se arrepiente, pero por otro lado ha repetido exactamente las mismas fórmulas. Nos ha parecido realmente increíble que él mencione que empezaría a gastarse los 9.500 millones de dólares que el Perú tiene en reservas, porque gracias a esas reservas el Perú hoy día es considerado un país serio y el Perú hoy día se puede enfrentar a las crisis internacionales como nunca lo hizo en su historia. Por lo tanto, creemos que han habido 2 discursos. Uno, el del demagogo, que siempre sale a la luz, y por otro lado el de la realidad, y el de la realidad es que su pensamiento no ha evolucionado y no ha cambiado. Estoy seguro de que la oposición no se va a reunir en base a la candidatura del doctor Alan García, primero porque él dice que va a venir como parlamentario, pero en segundo lugar porque dentro de la oposición saben perfectamente bien cuál es la historia del doctor Alan García Pérez. Por favor, no regresemos nuevamente a que se alaben a los terroristas como se hizo en la época del doctor Alan García Pérez, que no se vuelvan a cometer los asesinatos que se cometieron en los penales o los túneles por los cuales se fugaban los terroristas, que no esté otra vez el 60% del territorio peruano en manos terroristas, no regresemos al 6.000% de inflación, a la escasez de agua, a la escasez de luz, a la escasez de alimentos y a toda esa crisis moral a la cual sumió a todo el país. Esa etapa ha sido vencida por el gobierno de Alberto Fujimori, y estoy seguro que los 22 millones de peruanos a quienes él tendría que pedirles perdón, pero no basta con pedirles perdón porque sufrieron las consecuencias, a esos 22 millones de peruanos estoy seguro que no van a permitir que regresen esas épocas que ya están superadas en el país. Existió en el Perú terrorismo económico, en el Perú llevar la inflación al 6.000%, generar escasez en alimentos, permitir el contrabando en la forma que existía, permitir que los sistemas de recaudación tributaria no funcionaran y las coimas, evidentemente fue otra forma de terrorismo, un terrorismo económico que existió en el país. Yo considero que las políticas que él provocó en el país generaron grave dolor en el pueblo peruano, como lo generó también el terrorismo. ¿Debería estar haciendo un ruego contumaz, congresista? Sin la menor duda.
Como él decía, el que no la debe, no la teme y salió corriendo del país, creo que debería presentarse al país ante la justicia peruana, pero no para estar premunido de una inmunidad, de un privilegio. Él debería presentarse como todo ciudadano peruano es juzgado por los delitos que puede haber cometido, ponerse en manos de las autoridades peruanas y que sea el Poder Judicial quien decida si es inocente o es culpable, pero eso le corresponde la responsabilidad a cualquier ciudadano y más aún a un expresidente de la República. Existe una prórroga del plazo y les quiero hacer conocer a ustedes, porque hay personas que dicen ser constitucionalistas que han manifestado de que no existe la prórroga, de que esto es común dentro de la Comisión Interamericana, ha sido otorgada a otros países y en consecuencia estamos seguros que también va a ser otorgado al Perú. El no otorgarle al Perú la prórroga sería un acto que creemos discriminatorio en contra del Perú, que estamos absolutamente seguros la Comisión Interamericana no permitiría. ¿Cuántos plazos sería? ¿De cuántos días sería? Eso lo decide la Comisión, eso no lo decimos. Nosotros simplemente pedimos una prórroga, pero no señalamos el plazo lo señalan ellos porque evidentemente es atribución y facultad de ellos. Así esperamos, nosotros inmediatamente lo solicitamos el día 10 y la ministra nos comunicó que en forma inmediata iba a solicitar esta prórroga, pero no tenemos evidentemente la constancia. Involuntario. Congratulate you with your nomination as President of the Congreso. With the ministers and so on, so please give me some time. Okay. First of all, Mr. President, in the name of the delegation, we want to thank you. And this is so you will always remember your nice visit to Peru. Thank you. ¿Puede mostrar? Sí. A ver, you want to take a photograph? And to the rest of the delegation, I would like to also give you a little. You are the ambassador, so I will see you many times. Yes. Thank you very much. Bien. Con lo que las autoridades han dicho de todos los países, ¿no? Es natural que los países traten de protegerse de hechos que están fuera de, o que pueden estar fuera del control de las autoridades. Así que hay muy buena cooperación y muy buen entendimiento entre los diferentes gobiernos y las medidas estas son necesarias para que haya seguridad para las poblaciones. ¿Su país ha adoptado una medida similar en la zona frontera? No estamos, digamos, en un nivel ostensible de coordinación, pero Brasil siempre tiene una mirada puesta a la evolución de los asuntos estos. ¿El visita del presidente de su país sería una visita de cortesía? Es una visita oficial, es una visita de reciprocidad, visita oficial, visita de reciprocidad a la visita que nos hizo el presidente Fujimori en el año 96. El presidente estará aquí durante 2 días, en los días 13 y 14 de mayo, se encontrará con las autoridades del Perú, hará un discurso en el Congreso, estará también en la frontera, inaugurará el Consejo Empresarial entre brasileños y peruanos, para el cual se espera la llegada de un centenar de empresarios brasileños, participará de eventos de una Semana del Brasil en el Perú, cuando haremos un festival de cine, haremos muestras de arte brasileña, haremos ruedas de negociaciones y palestras sobre temas económicos, un festival gastronómico, promociones turísticas, así que será una semana muy movida esta del 13 y 14 de mayo. Una semana que se repetiría todos los años, tal vez. No sé, ojalá, ¿no?
parte de la frontera estaría diciendo el presidente? Esto no está todavía determinado. ¿Perdón? Protocolares. Esto todavía no está bien definido. Todavía yo creo que sería mejor esperar la evolución de los hechos para ver qué tipo de ceremonia se realizará en la frontera. Sí, se espera que se firmen convenios, sobre todo de cooperación amazónica. Hay muchos rubros en que se puede desarrollar la cooperación amazónica. También están en preparativos esto, no les puedo decir concretamente qué convenios se firmarán. ¿Tiene conocimiento cómo marcha el trabajo en la MOMEP en las zonas que faltan por sacar las minas? La MOMEP ofrece el apoyo de observación de la actividad esta, que es desempeñada, como usted sabe, por peruanos y ecuatorianos. Y este trabajo de observación se desarrolla normalmente. Ya no hay, Se va a dar inicio a la ceremonia de condecoración con la medalla de honor del Congreso de la República del Perú a los integrantes del equipo oficial peruano bicampeón mundial de regatas en el Campeonato Mundial por Equipos de Veleros de la clase Optimis. Antes de dar inicio a la presente ceremonia, presentamos a la mesa central. Nos acompaña el señor presidente del Congreso de la República del Perú, doctor Ricardo Marcenaro Flers. El señor segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú, el ingeniero Carlos Blanco Oropesa. La señora tercera vicepresidenta del Congreso de la República del Perú, la doctora Luz Salgado Rubianes de Paredes. Nos acompaña también el doctor Carlos Ferrero Costa, secretario del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. El congresista Lastenio Morales Costa. Congresistas de la República, saludamos también la presencia de los niños y jóvenes integrantes del programa de visitas que han querido estar presentes en esta ceremonia de condecoración a estos jóvenes deportistas. Acto seguido, palabras del señor presidente del Congreso de la República del Perú, doctor Ricardo Marcenaro Flers. Señor Carlos Blanco Oropesa, Luz Salgado Rubianes, doctor Lastenio Morales, doctor Carlos Ferrero Costa, congresista Juan Hermosa, Carmen Lozada de Gamboa, señoras y señores, y Chela Graciela Fernández Vaca, congresista de la República. Señoras y señores, es un honor para el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República realizar esta ceremonia de condecoración a los señores Nicolás Raigada Digle, Diego Zimmerman Villanueva Meyer, Alfonso Raceto de la Puente, José Miguel Rafa Olchese y Alberto Piallo Valdés, miembros del equipo oficial de vela clase Optimist, que nos han representado en la competencia realizada
del 12 al 26 de julio de 1998 en la bahía de Troya, Portugal, obteniendo el bicampeonato mundial en dicha disciplina. Es importante señalar que la referida competencia fue organizada por la International Optimist Dinghy Association, miembro de la International Sailing Federation, y en ella participaron más de 45 países, los cuales acreditaron más de 196 navegantes. En tal sentido, el triunfo obtenido por el equipo de vela, clase Optimist, en dicha competencia es de trascendental importancia y solo ha podido lograrse gracias al gran esfuerzo realizado por dichos jóvenes, quienes han venido dedicando desde hace muchos años sus fines de semana tanto a entrenar como a participar en las regatas organizadas por la Asociación de Optimist del Perú, así como en otros campeonatos tales como el sudamericano, el norteamericano y el rioplatense, dejando siempre en alto el nombre de nuestro país. Es por ello que tanto el bicampeonato mundial alcanzado por Nicolás Raigada, Digle, Diego Zimmerman Villanueva Meyer, Alfonso Raceto de la Puente, José Miguel Rafolchese, como el primer campeonato mundial obtenido por Alberto Piallo Valdés, haciéndonos sentir tan orgullosos a todos los peruanos, debe ser tomado como ejemplo por nuestra juventud, dado que con estos triunfos nuestros jóvenes han demostrado que con esfuerzo, dedicación constante, los peruanos podemos alcanzar grandes logros. Asimismo, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Eduardo Cano, entrenador del equipo, así como a todos aquellos que de una u otra manera han contribuido a lograr tan importantes triunfos para el deporte peruano. Por estas razones, los miembros del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, acogiendo el pedido realizado por la Comisión de la Mujer, Desarrollo Humano y Deporte que preside la congresista María Jesús Espinosa Matos, e integrada por los congresistas Segundo Aliaga, Elférez Vidarte, Samuel Matsuda, Rigoberto Esquerra, Anel Townsend, Arturo Salazar y Moisés Eresi, así como los pedidos y mociones de los señores congresistas Rafael Rey, Jorge Treyes, Carmen Lozada de Gamboa, Juan Hermosa, César Sumaeta, Rolando Breña, Carlos Ferrero, Antero Flores Arauz, Luz Salgado, Miguel Belit, José Barba, El que habla, Carlos Blanco, Jorge Avendaño, etcétera, hemos acordado por unanimidad, todos estuvieron absolutamente de acuerdo en condecorar a los señores Nicolás Raigada Digle, Diego Zimmerman Villanueva Meyer, Alfonso Raceto de la Puente, José Miguel Rafolchese y Alberto Piallo Valdés con la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Gran Oficial. Por esta razón, reiteramos nuestro profundo orgullo por cuanto ustedes jóvenes han dedicado una parte de su tiempo importante al deporte. Creemos que a través del deporte y el estudio el Perú podrá continuar progresando y desarrollándose. Por eso, muchísimas gracias y continuaremos con la ceremonia. Lectura de las resoluciones de condecoración con la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de oficial. A los integrantes del equipo oficial peruano, bicampeón mundial de regatas en el Campeonato Mundial por Equipos de Veleros de la clase Optimist. Una por una y dicen tres. Resolución 01399P CMHCREPE, considerando que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú ha dispuesto conceder la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de oficial al timonel Nicolás Raigada Digle, al haber logrado por segundo año consecutivo el primer lugar en el Campeonato Mundial por Equipos de Veleros de la clase Optimist en la Bahía de Troya, Portugal, éxito que constituye ejemplo valioso para la juventud peruana. Resuelve
otorgar la medalla de honor del Congreso de la República del Perú al timonel Nicolás Raigada Digle en el grado de oficial por haber obtenido el bicampeonato en el Campeonato Mundial por equipos de veleros de la clase Optimis, que ha puesto el nombre del Perú en el más alto nivel deportivo internacional. Regístrese, comuníquese y archívese. Dado en Lima en el Congreso de la República a los 24 días del mes de septiembre de 1998. Firmado Ricardo Marcenaro Flers, presidente del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. Carlos Ferrero Costa, secretario del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. Resolución 014-99 del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, considerando que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú ha dispuesto a conceder la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de oficial al timonel Diego Zimmerman Villanueva Meyer, al haber logrado por segundo año consecutivo el primer lugar en el Campeonato Mundial por equipos de veleros de la clase Optimis en la bahía de Troya, Portugal, éxito que constituye ejemplo valioso para la juventud peruana. Se resuelve otorgar la medalla de honor del Congreso de la República del Perú al timonel Diego Zimmerman Villanueva Meyer en el grado de oficial por haber obtenido el bicampeonato en el Campeonato Mundial por equipos de veleros de la clase Optimis, que ha puesto el nombre del Perú en el más alto nivel deportivo internacional. Regístrese, comuníquese, archívese. Dado en Lima en el Congreso de la República a los 24 días del mes de septiembre de 1998. Ricardo Marcenaro Flers, presidente del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. Carlos Ferrero Costa, secretario del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. Resolución 016-99 del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, considerando que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú ha dispuesto a conceder la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de oficial al timonel Alonso Raceto de la Puente, al haber logrado por segundo año consecutivo el primer lugar en el Campeonato Mundial por equipos de veleros de la clase Optimis en la bahía de Troya, Portugal, éxito que constituye ejemplo valioso para la juventud peruana. Se resuelve otorgar la medalla de honor del Congreso de la República del Perú al timonel Alonso Raceto de la Puente en el grado de oficial por haber obtenido el bicampeonato en el Campeonato Mundial por equipos de veleros de la clase Optimis, que ha puesto el nombre del Perú en el más alto nivel deportivo internacional. Regístrese, comuníquese y archívese. Dado en Lima en el Congreso de la República a los 24 días del mes de septiembre de 1998. Ricardo Marcenaro Flers, presidente del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. Carlos Ferrero Costa, secretario del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú.